Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes y el día de hoy continuamos con nuestra reseña del libro Economía para Todos del autor R.C. Sproul Jr. Y el día de hoy este capítulo va a estar increíble. Primero, está más largo de lo que pensé y voy a tratar de hacer la reseña atrayendo puntos claves importantes con el fin de no crear demasiados spoilers y con el propósito de que usted sepa de que esto es solo un breve análisis, una breve reseña para que consiga el libro o lo estudie en grupos, en familia, para que lo implemente en su currículo, homeschooling, o en general con sus hijos, con su escuela dominical, en su colegio, donde le parezca. En este capítulo el autor nos habla de la intervención gubernamental y primero lo que hace es asentar las bases de definir qué es, por qué sucede, habla de las intenciones de ellos, de que generalmente las intenciones de cualquier ideología o idea económica son buenas, pero las consecuencias pueden ser desastrosas. Después de eso, el autor lo que hace es aplicar, o mejor dicho, hacer un análisis de la intervención gubernamental desde la óptica educativa. La educación es la herramienta principal en ese camino o en esa vía hacia un sistema de comando y control o socialista. Pero hay tres cosas principales en las que el autor se enfoca en este capítulo y estas son: número uno, cómo la intervención funcionó y afectó a Alemania durante la época de la Primera Guerra Mundial. 2. Cómo esto funciona en el ejemplo de los Estados Unidos, que se han movido desde el libre mercado al intervencionismo y se apunta cada día más hacia un sistema socialista. Y tercero, cuáles son los efectos de esta filosofía en la economía y en la educación. Y es interesante porque nos podemos preguntar de qué tiene que ver la educación en esto, qué tiene que ver esto con nosotros, con la economía, etcétera. Vamos a ver por qué. Entonces, citando al autor por Cleveland, con la cita que podemos ver allí, en donde básicamente la creencia de que el gobierno puede darnos mejor pensión, mejor educación y otro gran sinnúmero de cosas es una gran mentira, y que esta mentira ha sido exitosamente creída por la mayoría de las personas, de que el gobierno puede controlar cada área de nuestra vida. Desde allí él comienza a delinear unos objetivos de forma muy interesante. Él dice entender la naturaleza y efectos de la intervención gubernamental en la economía. Segundo, mirar el problema básico que existe con la intervención. Y tercero, reconocer el impacto de la intervención en la educación y lo que eso implica para los cristianos. Y si usted no es cristiano, no importa, porque todos estamos en el mismo barco, pero algunos están haciéndole huecos buscando que se hunda, mientras otros están sacando el agua para que no se hunda. Así que la definición básica que el autor utiliza para intervención, y de nuevo la expresión intervención no la utilizamos mucho y a lo mejor sí se escuche con más frecuencia en círculos académicos, pero generalmente hablamos de capitalismo o de socialismo o de comunismo, pero la intervención es el que está en el medio, recordemos. El autor entonces lo define como es el gobierno interfiriendo en el mercado, con el fin de tratar de influenciarlo hacia ciertos propósitos o fines. El pensamiento de este autor y el trasfondo del cual viene este estudio es un pensamiento muy calvinista, muy influenciado por la Reforma Protestante, por la teología reformada, y el concepto de que el rol del gobierno es limitado. El rol del gobierno es limitado a la protección de la propiedad privada y a la protección de la familia. Va a comenzar a enseñar acerca de lo que es la intervención y cómo esto funciona en la educación. Él comienza con Alemania, poniendo el ejemplo de los productores de leche. Durante la época de la guerra había una gran escasez, mejor dicho, gran inflación, y con el objetivo de que las personas pudieran acceder a comprar más de estos víveres de la canasta básica como la leche, el gobierno intervino con el tratar de ajustar y solucionar este problema. Pero aunque tenía buenas intenciones, lo cual era que las personas pudieran acceder con mayor facilidad y que el dinero le rindiera más para comprar leche, se trató de manipular de manera artificial las leyes de oferta y demanda, que recordemos, la oferta y demanda en un mundo ideal funcionan por medio de las decisiones de millones de personas
y esto es lo que llamaba Adam Smith la mano invisible, y esto es lo que finalmente influenciaba a qué productos había en el supermercado, qué se produce, para quién se produce y quién lo consume. Entonces los productores de leches comenzaron a tener pérdidas, ya que ellos tenían que vender más barato por el precio que dijo el gobierno, pero a pérdidas, sabiendo que a ellos los costos de producción les salían más altos. Por lo tanto, tuvieron que dejar de producir leche, vender la res y comenzar a producir mantequilla o quesito. En consecuencia, el gobierno, de nuevo, con sus buenas intenciones, intervino más, pero no hubieron buenas consecuencias. Intervención: cuando la intervención gubernamental no alcanza sus fines, entonces tiene que meter más intervención. En este caso, la intervención del gobierno tenía las buenas intenciones de incrementar la oferta de leche y el poder adquisitivo. No obstante, esto no funcionó y veamos qué es lo que pasó. El gobierno primero interviene en el precio de la leche, luego termina interviniendo en el precio de la res, de los huevos, de la mantequilla, de la cadena de producción. También interviene en los salarios, cuánto debe ganar alguien, y en los costos de producción. En otras palabras, lo que comenzó siendo una intervención mínima termina siendo una intervención muy amplia. A todo esto el autor hace referencia a algo que en aquella época se llamaba el programa de Hindenburg, que precisamente intentó centralizar la economía, pero sin hacerla muy socialista, lo cual fue un fracaso. Lo puede consultar, programa de Hindenburg. Al final, el autor en esta pequeña introducción anima al estudiante a hacer ciertas preguntas. Una de esas preguntas es: ¿acaso cuando el gobierno interviene y manipula los precios de manera artificial, causando pérdida al productor por beneficiar a otras personas, acaso no está violando el séptimo mandamiento de no robarás? Es una buena pregunta. Entonces, esto es un guiño al primer capítulo que nos habla de que la economía sí involucra la ética y la moralidad, pues la economía está dirigida y decidida por agentes humanos, no son solo instituciones como si fueran robots, sino que son personas las que finalmente terminan tomando decisiones sobre los recursos. El autor de nuevo afirma: desde una perspectiva económica, la intervención gubernamental eventualmente se moverá hacia el socialismo, porque empieza a controlar los precios, controlar la producción, entre muchas cosas. Aquí el autor está haciendo un paralelo o poniendo en contraposición la intervención con la mano invisible, como lo acabo de mencionar, de el mercado libre. El mercado libre se autorregula por medio de las decisiones, los deseos y las necesidades y los productos y servicios ofrecidos libremente por las personas motivadas con el deseo de obtener ganancia, versus la intervención del gobierno de forzar a los productores a establecer los precios que ellos digan para que otras personas puedan beneficiarse. Creo que es muy poderoso algo que él dice, y algo que se escucha mucho en debates y en discusiones políticas o ideológicas, y es lo siguiente: él dice que cuando la gente comienza a pensar que el gobierno debería utilizar la espada, es decir, su autoridad, para influenciar las decisiones económicas con el fin de abordar ciertas necesidades sociales, tales como ayudar a los pobres o ayudar o educar a la sociedad, entonces es como si se tomara la autoridad dada por Dios para resolver dichas necesidades, las cuales son dadas a la familia y a la iglesia. De nuevo, esto es un concepto que no es muy conocido acá en Sudamérica, en donde las obras de caridad, por ejemplo, deberían ser administradas y más impulsadas por la iglesia y por la familia dentro de una comunidad. Cuando las personas empiezan a creer que es la obligación del gobierno y que el gobierno tiene la facultad y la capacidad para influenciar en el mercado y proveer mejores cosas, entonces comienzan a haber unos problemas de que Dios no ha creado el gobierno para que éste provea. Más bien Dios creó al hombre para que éste fuera un individuo independiente y autosustentara él mismo y proveyera las necesidades de su familia, reduciendo la escasez por medio del trabajo y creando riqueza. Y que el gobierno no está supuesto a darnos todo lo que queramos o todo lo que necesitemos. Son algunas formas en que el gobierno interviene. Número 1, por medio de los impuestos.
2, por medio de los subsidios. 3, la redistribución, el control de los precios, las tarifas proteccionistas. La mayoría de estos lo que hacen es tomar dinero de otras personas, de los que pagan impuestos, para redistribuirlos y darles a otras personas. Otro principio muy importante es que el gobierno no puede producir nada. Son los hombres, los seres humanos los que producen. De hecho, muchos dicen que el mundo se va a quedar sin recursos. Bueno, adivine que de acuerdo al autor Jay Richards, en su libro Dinero, Avaricia y Dios, dice que el mejor recurso es el ser humano mismo, porque el ser humano es quien produce por medio de su inteligencia, por medio de su trabajo, por medio de su tiempo y la administración de su capital. Entonces el gobierno no puede producir nada. El autor dice que Dios ha creado la producción como los fundamentos del crecimiento económico. Si un gobierno no puede producir nada, solamente podría restringir. Eso significa que a largo plazo la intervención del gobierno va a restringir el crecimiento económico. A mayor intervención, mayor restricción. A mayor restricción, más se dirige una nación hacia la pobreza. Esa es la maldición a largo plazo de un gobierno que rompe sus linderos que Dios ha puesto. La protección de la familia y la propiedad privada. Otra pregunta es ¿por qué el gobierno no puede tomar el rol del emprendedor? Y vimos ese episodio, lo puedes ver si quieres. Número 1 es que el gobierno no tiene una motivación para crear riqueza o para emprender. El gobierno lo único que hace es administrar o redistribuir. Dice el autor, los burócratas no son dueños de nada, y ese es uno de los primeros principios. Así como Dios es dueño de todo, el hombre está supuesto a poseer o a ser dueño de aquello que él produce. Segundo, los funcionarios no poseen la habilidad para hacer un cálculo económico preciso. Un emprendedor está encargado de hacer un buen cálculo económico. Los burócratas o funcionarios solo solo administran. Tercero, si toman malas decisiones los funcionarios al administrar los recursos de otras personas, recolectados por medio de los impuestos, entre otras, ellos no entran en quiebra, no sufren. Lo único que hace y que eso genera es crear más déficit, y luego esa misma factura le llegará a los que pagan los impuestos. Y en cierto punto esto es muy común en nuestros países latinos, no solamente por las pésimas decisiones económicas que a diario se toman hechas por funcionarios y burócratas gubernamentales que generalmente llegan a estos empleos por medio de favores, sino que también son testimonios diarios de robo, corrupción, desfalco. En comentarios adicionales, el gobierno en nuestros países no está limitado a proteger la propiedad privada y la familia, sino que es como un gran pulpo que está en cada área. Y ahora vamos a ver cómo se crean todas esas organizaciones gubernamentales. Número 2, no defiende la propiedad privada, o por lo menos no es una de las prioridades principales dentro de nuestra filosofía económica. 2, busca solucionar absolutamente todos los problemas, desde la salud, la recreación, la educación, etcétera, etcétera.